asesinatos en dos pueblos, a cientos de kilómetros de distancia entre sí. Los crímenes parecen ser azarosos y no estar vinculados. Mientras los investigadores buscan un móvil, descubren que ambos crímenes son obra de una determinada banda. La policía local y el FBI deben desentrañar una madeja de mentiras para detener a una peligrosa gavilla que mata a hombres para obtener sus identidades. Los archivos del FBI. En Estados Unidos, el robo de identidad se cobra millones de dólares. Y en algunos casos, la vida de gente inocente. Soy Jim Kallstrom, exdirector del FBI en Nueva York. En 1999, un extraño crimen inició una intensa búsqueda por todo el sur. La misión: atrapar a alguien que robó la identidad de sus víctimas y que tenía la habilidad de esfumarse. Identidad robada. En el condado de Henderson, Kentucky, el 10 de marzo a las 3 a.m., la oficina del comisario recibe una llamada. Un hombre informa que un extraño está rondando su casa. El residente comunica a la policía que el extraño forzó su camioneta y está en la puerta accionando la bocina insistentemente. Cuando el ayudante del comisario llega, descubre que el supuesto ladrón de autos es un hombre de 62 años. Está empapado y sufre de una severa hipotermia. El hombre se identifica como Richard Dorman. Dice que dos hombres lo secuestraron a punta de pistola y lo lanzaron al río Green. Y que él forzó la camioneta para conseguir la ayuda de alguien. La policía lo llevó al hospital. El teniente Frank Grubb, de la oficina del comisario del condado de Henderson, es llamado para interrogar a Dorman. El teniente Grubb no reconoce el nombre, pero sí el rostro. Nos encontramos entre las 2 y 3 de la mañana en el hospital. En cuanto vi al sujeto, era igual a la foto. Era el de la foto. La foto es de una cámara de vigilancia de un banco. Grubb buscó al hombre misterioso de la foto durante 4 semanas, desde que atendió una llamada de emergencia desde una granja local. El granjero Jack Norris vivía solo en Henderson, Kentucky. El 3 de febrero, el teniente Grubb hizo un macabro hallazgo a partir de una llamada de un vecino de Norris. Cuando llegué, los asistentes me llevaron a un edificio adyacente a la casa de la víctima, donde la víctima guardaba heno. Era un cobertizo abierto. Y en el cobertizo había heno del suelo al techo, con un espacio a la izquierda para caminar. Y justo en ese espacio estaba el cuerpo de la víctima. Y en ese momento supimos que era un homicidio. El cuerpo de Jack Norris estaba cubierto de sangre, como matado a golpes. Parecía que algo había perforado su espalda varias veces. Había una piqueta cerca de la entrada. Al examinarlo vimos que tenía sangre en el mango. La piqueta tenía unos 3 centímetros mojados. Los ayudantes del comisario siguieron explorando el área. Cerca de una pila de madera, Grubb halló una pila de heno, debajo de la cual había manchas de sangre secas. Al acercarme, vi sangre salpicada en la madera que había allí, lo que indicaba que ese había sido el punto de impacto y esa era la escena del crimen. Grubb halló un pesado poste de hierro junto al montículo de madera que tenía sangre.
El levantar algo tan pesado y golpear a un hombre en la cabeza de ese modo me dice que quien sostuvo ese arma era violento, agresivo. Lo está haciendo con fuerza y con un propósito. Los investigadores buscaron pistas en la casa de la víctima. Esperaban que allí hubiera algo que pudiera dar sentido a este insólito hecho. La casa de Norris estaba revuelta. Los cajones y armarios habían sido abiertos y hurgados. ¿Quién hizo esto se tomó su tiempo? O se tomó su tiempo o había más de un individuo haciendo dos cosas a la vez. Aunque el asesino desmanteló toda la habitación, no parecía faltar ningún artículo de valor. De hecho, la cartera de la víctima estaba en su bolsillo. Una cosa que nos impactó fue que los calendarios seguían el 31 de enero, que era domingo. No habían sido pasados al 1 de febrero. Así que ubicamos el crimen en la mañana del lunes. Luego consultamos al cartero y la correspondencia de su buzón y confirmamos que no recibió el correo del lunes. Los ayudantes del comisario sondean el área. Los vecinos de la víctima proveen una pista intrigante. Enseguida el vecino dijo que este hombre tenía 2 billeteras, faltaba una de ellas. Es la que tenía su identificación. En una llevaba su identificación y en la otra las demás cosas, pero faltaba la de la identificación. La ausencia de la segunda billetera y de la identificación aumentaba la confusión. La policía recordó haber hallado una caja de cheques vacía en la casa de la víctima. Rob pensó que tal vez ese era el móvil. Las noticias del crimen de Norris corrieron rápidamente. Los residentes locales tenían miedo. ¿Quién hizo esto y por qué? Durante días, la oficina del comisario del condado de Henderson intentó resolver este crimen, pero nada parecía tener sentido. Luego, de pronto, tuvieron un dato inesperado. Un banco en el condado de Union llamó con información inquietante. El banco informó que habían recibido un cheque de un individuo salido de la cuenta de Norris y que al comparar las firmas se notaba que una era falsa. Lo único que faltaba en la casa de Norris era una identificación y una caja llena de cheques. Tal vez los cheques faltantes podrían guiarlos hasta el asesino de Norris. Fuimos al banco. Había una grabación excelente de este individuo de pie en el mostrador, pelo blanco. Había firmado con el nombre de Cleo Campbell. El hombre de cabello blanco es Richard Dorman. A pocas horas del asesinato de Jack Norris, Dorman se llamó a sí mismo Cleo Campbell y cobró un cheque de la cuenta de Norris por $1,100, casi el saldo exacto de la cuenta. El teniente Grubb conoce a Dorman. ¿Pero por qué estaba Dorman haciéndose pasar por Cleo Campbell? Tras el robo a Norris, cuando Grubb obtuvo la foto, comenzó a buscar a Campbell. Investigamos en los condados vecinos, buscando a alguien llamado Cleo Campbell. No había ningún Cleo Campbell en el área que respondiera a esa descripción. Entramos en internet. Buscamos a todo Cleo Campbell que pudiéramos hallar. Si encontraba algún Cleo Campbell en cualquier estado en particular, contactaba a las autoridades locales y todos me respondían diciendo, no, este no es. Los investigadores buscaron al esquivo Cleo Campbell durante semanas, pero nada apareció. Era como si Campbell no hubiera existido. Luego Grubb se enteró de que Campbell era el nombre de una víctima de robo de Alabama. El misterio en torno a Richard Dorman aumentaba. El teniente Grubb tenía muchas cosas que preguntar a Dorman.
Le dije, bien, Cleo, y dije, no le importa si lo llamo Cleo, ¿verdad? Así es como yo lo conozco. Y sus ojos se abrieron bien grandes. Dorman entiende que ha sido pescado. Y de un modo realmente amable dijo, miren, no quiero que ustedes se ofendan, pero esto cruza fronteras estatales. Necesitarán a los federales aquí, al FBI. El teniente Grubb llama al FBI. El agente especial Paul Pape se presenta para interrogar a Dorman. Dorman cuenta una historia increíble. Dice a la gente que él accedió a conocer a un hombre llamado Charlie Stewart en una parada de camiones en Clarksville, Tennessee. Charlie Stewart, según Dorman, era el líder de esta banda que robaba y cobraba cheques asumiendo la identidad de otras personas. Nos dijo que él era un cobrador de cheques. Charlie le dio a Dorman la identificación falsa y el cheque de Norris. El día previo a su secuestro, Dorman fue informado de que había un problema y que Charlie quería hablar con él al respecto. Agente especial Paul Pape. Mientras esperaba a Stewart, un joven se acercó a su auto y dijo, ¿es usted Richard Dorman? Y Dorman dice, así es, ¿qué quiere? En ese momento, el joven se lanza hacia Dorman y tenía una pistola paralizadora en la mano y trataba de darle una descarga con ella. Otro hombre mayor se acercó al auto de Dorman y tenía una pequeña pistola Derringer que apuntaba a Dorman. Y en ese momento, Dorman, al ver el arma, dejó de resistirse y dijo, ¿de qué se trata todo esto? Y el hombre mayor dijo, Charlie quiere verte. Cultos apocalípticos, matrimonios plurales. Dorman y los dos hombres fueron hacia el norte hasta llegar al río Green, en Kentucky. Dorman dijo que pararon en una calle de tierra junto al río y lo hicieron salir del auto e ir hacia la parte trasera del auto. Le dieron a Dorman un cigarrillo. El hombre mayor le dijo que tenían que llevarlo a ver a Charlie, pero para eso tenían que meterlo en la cajuela. Dorman no tenía opción. Los dos hombres le pidieron su billetera. Y de pronto el vehículo arranca con él en la cajuela y cae por un barranco de unos 6 metros hasta el río Green. Cuando el vehículo toca el río, la cajuela se abre. Dorman logra salir antes de que el auto se hunda. Se aferra a un tronco y flota río abajo unos 100 o 200 metros. Los secuestradores para entonces creen que él estaría ahogado o que moriría de frío por la temperatura del agua. Dorman dice a los agentes que nunca había visto a los dos hombres que trataron de matarlo, pero que está seguro de que trabajaban para Charlie Stewart. Stewart es un hombre bien conocido por el teniente Grubb. Un hombre que Grubb cree que debió estar involucrado en el homicidio de Jack Norris. Ahora tendrá que probarlo. En la mañana del 8 de febrero en Alabama, 5 días después del homicidio de Norris en Kentucky, un ayudante del comisario del condado de Morgan atendió un llamado. Alguien abandonó una camioneta en la vieja cantera del lago Gum. El frente del vehículo estaba sumergido. El oficial revisó la parte trasera. Adentro había un viejo edredón. Había muchos papeles y estaba el cuerpo de un hombre. Las muñecas de la víctima estaban atadas, su rostro cubierto con cinta adhesiva. Había un cuerpo en una camioneta en la cantera, no respiraba, no había ningún movimiento en su pecho. Era obvio que estaba muerto.
El detective Terry Kelly es un investigador criminal de la oficina del comisario del condado de Morgan. Cuando un oficial se topa con cualquier escena de crimen, y en especial un homicidio que pueda tener evidencia, observa lo que puede, da un paso atrás, llama a los investigadores y ahí entramos en acción. Los investigadores aseguraron la escena y esperaron a que llegara el equipo forense. El capitán Mike Corley. Es difícil tener paciencia en un caso así, pero sabíamos que cualquier daño o contaminación de la evidencia sería crucial en la corte. La unidad forense llegó a la cantera de rocas. La víctima era un hombre blanco. Parecía tener alrededor de 50 años. Los forenses comenzaron a procesar la escena, que consiste en fotografiar, medir, ver si hay alguna huella latente en el vehículo que valga la pena procesar. Los investigadores abrieron la otra puerta y vieron una manta negra. Y vimos que se movió. Alguien dijo, hay movimiento. Para ser honestos, nos asustamos. No esperábamos eso. Debajo del material, los investigadores hallaron a una mujer. Había recibido terribles golpes. Ella también estaba cubierta de cinta. Tenía cinta alrededor de la boca y de las manos. Es extremadamente peligroso, exageradamente caro y sumamente ilegal. Durante los lunes de motores, en Oklahoma City se encuentran los autos más rápidos del país. Todo se trata de quién puede acelerar más rápido. Para mí es más importante ganar una carrera que hacer el pago de mi casa. Carreras Prohibidas. Un nuevo episodio esta noche a las 8 en Discovery en español. ¿Cómo te sentirías si estuvieras atado a una cuerda con un extraño? Lo compararía a estar casado con la peor mujer que te puedas imaginar. ¿Y si llegan a descubrir que tienen personalidades distintas? Es una tortura tanto psicológica como física. No solo eso, pero por 21 días... Estar encadenado es un dolor en el... Mira lo que significa sobrevivir en condiciones extremas y atado a la última persona que hubieras imaginado. No sé si quiero hacer esto. Una nueva serie, Unidos en el Peligro, el jueves a las 10 en Discovery en español. Durante los jueves de aventura. Me gusta vivir aquí, pero no es nada fácil. Tenemos un amigo que no regresó anoche a casa. Esto no se ve bien. ¡George! Siempre hay alguien que no va a regresar a casa. Una nueva serie, Hombres del Ártico, el jueves a las 9 en Discovery en español. Los pulidores de muebles dejan grasa por todos lados. Te presentamos Amish Secret, creado a mano en los Estados Unidos para darle vida a la madera. Amish Secret limpia capas de cera para revelar el brillo fresco sin dejar ningún residuo pegajoso o aceitoso. Amish Secret limpia y protege contra manchas futuras en un solo paso. Pulimos toda la mesa con la competencia y aplicamos Amish Secrets en el centro. Después de ponerle tierra y mugre, nada se pega al Amish Secret. No más polvo, esto es genial. Lo compro ya. Limpia, pule y restaura con Amish Secret por solo $10. Te garantizamos que nuestra fórmula artesanal nutrirá tu madera y la restaurará a ese brillo original o te devolvemos tu dinero. Llama ahora y duplicaremos tu pedido. Llévate una segunda botella con el aplicador rápido para áreas muy grandes como mesas. Pero aún hay más. También puedes llevarte estos marcadores de Amish Secret para reparar muebles. Puedes reparar cualquier rasguño de cualquier color en tu madera. Te llevas todo. ¡Llama ya! Llama al 1-800-341-7314 y reciba la oferta especial Amish con su orden. Llama al 1-800-341-7314. La policía interrogó a la única sobreviviente, Florence Nichols. Ella les contó lo que había ocurrido. Florence y su hijo James volvían a su casa de un mercado de ocasión. Él era un comerciante. Tenía una pequeña tienda que era una especie de tienda familiar de armas y guitarras e instrumentos musicales. Y vivían juntos en Eva,
y habían estado casi siempre en esa comunidad. Minutos más tarde golpearon la puerta. Era un joven pidiendo indicaciones. Ingresó en la casa por la fuerza. Y luego la atacó. Pero ella dijo a los investigadores que oyó una segunda voz masculina. Hasta donde pudo percibirlo, el otro cruzó corriendo la sala y bajó hasta donde estaba su hijo James. Minutos después, la lanzaron en la parte trasera de su camioneta. Algo muy pesado fue arrojado sobre ella. Era el cuerpo de su hijo. Según Florence, la camioneta anduvo unos minutos y luego se detuvo. Ella había estado en esa camioneta tal vez por unas 14 a 16 horas, según pudimos calcular. Y todo el tiempo con su hijo muerto encima de ella, temiendo por su vida. Florence Nichols describió a sus atacantes. El hombre que tocó a la puerta era joven, de unos 20 años. Ella no pudo ver al otro. No tenía idea de por qué alguien querría lastimarla a ella o a su hijo. Los investigadores revisaron la casa de los Nichols buscando pistas. Nada parecía faltar. Él tenía una colección de armas muy grande. Había una gran cantidad de cuchillos de colección. Dejaron muchas cosas que podrían ser buenos elementos para robar. No parecía ser un robo, y si no era un robo, ¿por qué matarían a alguien? ¿Cuál fue el móvil? ¿Qué había pasado? Así que era un caso extraño. Los investigadores volvieron al hogar de los Nichols. Querían revisar la casa por segunda vez en caso de haber omitido algo. Esta vez Florence Nichols les dijo que revisó con cuidado sus pertenencias y descubrió que faltaban algunos artículos, algunas armas de colección, algunos cuchillos, cerca de $200 en efectivo y la chequera de su hijo. Esos cheques aparecerán en algún lugar con alguien falso. Eso podría guiarnos hasta el perpetrador, así que de algún modo era una buena noticia que faltara la chequera. El FBI y la policía ahora trabajan en 2 homicidios y una serie de robos que, según sospechan, están conectados con Stewart. Había un extraño paralelo entre los casos de homicidio de Alabama y de Kentucky. Teniente Frank Rupp. Stewart parece tener una conexión obvia entre ambos casos. Y el tipo de homicidio es el mismo. Parecía que el hombre de Alabama había muerto por su identificación y encajaba con lo que teníamos. Así que en ese punto nos concentramos en Charlie Stewart. Cuando se arma un caso es emocionante. Y cuando las piezas se encajan entre sí, eso es más de lo que podía pedir. Sentimos que lo teníamos. Pero para resolver el misterio, los investigadores primero deben hallar a Charlie Stewart. Los agentes presionan a Dorman. Este comienza a brindar a los agentes detalles sobre Charlie Stewart y su mortífera banda de robo de identidades. Dorman había estado trabajando con Stewart durante 2 o 3 años. Siempre le proveían identificaciones de personas parecidas a él. Él entraba muy tranquilo al banco sabiendo que tenía un cheque robado y a veces el cheque de un muerto, y pasaba sin sudar una gota, ni un músculo en tensión. Un profesional.
Irónicamente, Dorman fue blanco de la artimaña de Stewart. Cuando Stewart contrató a 2 hombres para matar a Dorman, se llevaron su billetera antes de arrojar su cuerpo. Hasta ahora la policía y el FBI habían identificado a 2 miembros de la banda de ladrones de identidad. Richard Dorman está bajo custodia, pero el más peligroso de todos, el sospechoso de homicidio Charlie Stewart, sigue suelto junto con sus secuaces no identificados. El FBI y la policía esperan que Dorman pueda guiarlos hasta el hombre antes de que haya otra víctima. En Ohio, todos vivimos. Un agente atendió un llamado desde la cantera de rocas. Un residente denunció que alguien había robado su tractor. Cuando el agente llegó a investigar el área, vio un Pontiac Grand Prix 1977 de color gris. El capó del vehículo parecía estar caliente, pero no había conductor. El agente anotó el número de matrícula y buscó al dueño. Pero cuando volvió, el Grand Prix ya no estaba. El Grand Prix estaba estacionado a 140 metros de donde se halló la camioneta a la mañana siguiente. El capitán Mike Corley. Era algo demasiado coincidente para que no tuvieran relación. El Grand Prix gris era ahora la mejor pista de los investigadores. Terry Kelly. Decidimos emitir un pedido de alerta para detectar este vehículo, el Pontiac gris. Así que eso fue transmitido a la policía local. Los medios tienen escáneres, captaron la señal, preguntaron y les dijimos, sí, estamos buscando este vehículo, es de probable interés en un homicidio. Solo queremos hablar con sus dueños para saber si vieron o oyeron algo inusual en la zona esa noche. Tuvimos varios llamados telefónicos de gente que vio el auto. Reunieron varios datos, pero ninguno resultó ser el auto que buscaban. Días más tarde, un hombre local se contactó con la oficina del comisario del condado de Morgan con un dato prometedor. Dijo a los investigadores que deberían echar un vistazo a un hombre que se hacía llamar Larry Butler y que tenía un Grand Prix gris. Según este hombre, Butler se fue de la ciudad en una motocicleta cerca de la hora del homicidio de James Nichols. El Grand Prix no volvió a verse después de eso. Cuando la policía investigó los antecedentes criminales de Butler, descubrió que Larry Butler era un alias. Su verdadero nombre era Charlie Stewart. Tiene numerosos alias y una larga historia criminal. Robos, asaltos, crímenes violentos y una orden de arresto vigente del estado de Florida. Cuando encuentras a alguien con ese tipo de historia criminal que de pronto desaparece en la noche de un homicidio y nadie sabe de él, tal vez parezca algo cínico, pero también es bastante sospechoso. El FBI obtiene un dato. Agente especial Paul Pape. Alguien me llama a la oficina y dice que tiene información importante. Esta persona nos dice que las 2 personas responsables por esas muertes son Billy Lyon y su padre, Larry Lyon, ambos de Henderson, Kentucky. Según la informante, Billy Lyon dijo que planeaban robar una tienda de tabaco en Evansville, Indiana, donde solía trabajar. Su plan era matar al gerente y robar la caja fuerte. Se suponía que eso pasaría bastante pronto, así que con esta información se intensifica la urgencia del caso en el que no solo hay crímenes pasados, sino también hay uno pendiente. Teníamos que actuar de inmediato. El teniente Frank Gropp, de la oficina del comisario en Kentucky, condado de Henderson,
Paul Pate, yo y la policía local dispusimos fotos consistentes en 6 o más fotos de individuos parecidos entre sí y se las mostramos a Dorman. Dorman de inmediato identificó a Larry Lyon y a su hijo, Billy Lyon, de 18 años, entre las fotografías. Iniciamos una vigilancia en la casa de Billy Lyon en Evansville, Indiana, con el FBI y la policía de Evansville. Y también pusimos bajo vigilancia la casa donde Larry Lyon vivía en Henderson, Kentucky. El plan era obtener órdenes de registro y arresto tanto en Indiana como en Kentucky para los 2 sospechosos, sus casas, sus autos, y que todo estuviera coordinado, traer ayuda extra de las áreas vecinas para coordinar estas búsquedas. Pero según se dieron las cosas, este plan no funcionó. Billy Lyon sale de su casa en dirección a Henderson, donde vive su padre. En este punto debimos tomar la decisión. ¿Dejamos que Billy Lyon se vaya corriendo el riesgo de perderlo? ¿O de que vaya hasta la casa de Larry Lyon para coordinar con él el crimen en la tienda de tabaco? Tomamos la decisión de detener a Billy Lyon y arrestarlo. Poco después de entrar al estado de Kentucky, el departamento de policía de Henderson detuvo el vehículo de Billy Lyon junto con unidades secretas de la policía de Evansville y del FBI y llevamos en custodia a Billy Lyon. Cultos apocalípticos, matrimonio. Los agentes interrogan a Billy Lyon en la estación de policía de Evansville. Se notaba por su actitud que sabía en ese momento que todo había terminado. Estaba obviamente renuente a hablarnos. Mientras Billy es interrogado, los ayudantes del comisario de Henderson vigilan la residencia de su padre. Observan a Larry Lyon partir deprisa. Las autoridades temen que Lyon se haya enterado de que su hijo fue arrestado y que esté intentando escapar. Teniente Frank Gropp. En ese momento creo que un patrullero de la ciudad fue tras él y lo detuvo. El oficial de la ciudad lo tendría detenido hasta que llegaran otros oficiales. Pero Larry Lyon no permitió que esto ocurriera. Larry Lyon es llevado de urgencia al hospital de Evansville, donde muere a causa del disparo que se dio. En la estación de policía de Evansville, el agente especial Pape continúa interrogando a Billy Lyon. Pensé que si le decía que su padre se había matado, terminaría la entrevista, lógicamente. Así que no le conté sobre su padre en ese exacto momento, seguí con la entrevista. Al principio había que sacarle las palabras con tirabuzón. Y en realidad se abrió cuando le dije que sabía que Charlie Stewart estaba tras todo esto y que él era responsable, al menos en parte, por darles las órdenes a él y a Larry de ir a cometer esos crímenes. Lo primero que Billy me dijo fue: Charlie Stewart está loco. Y siguió hablando de los homicidios de Jack Norris y de Nichols en Alabama, y sobre el secuestro de Dorman y de que lo echaron al río. Le echó toda la culpa a Stewart, que Stewart los mandaba a hacer eso. Billy Lyon le dice al agente especial Pape que Stewart sería imposible de atrapar. Es muy listo. Sabe cómo sobrevivir en lugares inhóspitos y es extremadamente peligroso. Un escuadrón combinado de agentes del FBI y de la policía local allanó la casa de Stewart.
Agente especial Scott Brashears. No hallamos ninguna evidencia de los crímenes, pero sí varias cosas interesantes, y había hecho un agujero en el piso de su tráiler para poder salir por atrás. Encontramos una camioneta entre los arbustos que ni siquiera vimos al llegar, pero tenía un cable telefónico con el que podía comunicarse con su tráiler. Dentro de la camioneta, los agentes hallaron 20 armas y municiones. Él podía usarlo como refugio y alejarse de todos por un largo tiempo. Así que supimos que no sería fácil atraparlo y que si nos cruzábamos con él, probablemente habría una batalla. Aparentemente Stewart se había preparado para este momento por largo tiempo y ahora desapareció. Los agentes vuelven a entrevistar a los vecinos del fugitivo. Ellos tienen demasiado miedo de decir si han visto o no a Charlie Stewart. Si Stewart se enterara de que ellos hablaron con nosotros o nos dieron alguna información, los harían matar de algún modo, y ellos realmente lo creían. En general le tenían terror y no nos daban mucha información. Luego de un tiempo, y cuando pude entablar una relación con algunas personas, ellos comenzaron a cooperar un poco y a darse cuenta de que, por más miedo que le tuvieran, les convenía más que lo capturaran antes de que estuviera suelto. Poco a poco, los vecinos de Stewart comienzan a dar información. Nos dijeron que su esposa había comprado un saco de dormir y algunas prendas que eran muy grandes para sus hijos. Compró botas 43 y ninguno de sus hijos tenía ese número. Tal vez su hijo de 14 años, pero sus pies no eran tan grandes. Era más evidencia de que Stewart se ocultaba en el área. Las autoridades intentaron una táctica diferente. Agrupamos varios agentes dentro del FBI que nos pareció que podíamos enviar para hablar con la esposa de Stewart, para hacer preguntas sobre esto y sobre aquello. El FBI da con un amigo de Stewart que accedió a cooperar con la policía. El hombre lo conoce desde hace años. Accede a usar micrófono para que los agentes puedan oír su conversación con la esposa de Stewart. En este punto estábamos listos para salir corriendo. Estábamos bastante seguros de que él estaría allí. El cooperador se acerca a la casa. La persona entró. No había nadie. Golpeó la puerta y no vio nada. Tuvo que caminar por la calle de tierra para volver a su auto. Y luego, al entrar en su auto, vio por el espejo retrovisor y creyó ver a alguien entrar en el tráiler. Y le pareció que era Charlie Stewart, y volvió a mirar y no vio otra vez a la persona. Y nos dijo, ¿saben? Estoy seguro de que vi a Stewart en el tráiler. Dijo, fue un vistazo y al darme vuelta no estaba, pero estoy seguro de que lo vi. Agente especial Paul Pape. ¿Quién sabe qué hubiese pasado y si estaba armado? Hubiese sido una ruleta rusa enviar a alguien a apresarlo en ese momento. No puedes entrar a patadas en el bosque para encontrarlo. Tienes que hacer que salga de ahí. Deben elaborar un plan para atrapar al peligroso fugitivo. El fugitivo Charles Stewart es buscado por fraude bancario, secuestro, asesinato por encargo y homicidio. El FBI y las autoridades de Alabama creen que está oculto en los espesos bosques detrás de su casa. Agente especial Scott Brashears. Comenzamos a armar la teoría de que podría estar viviendo en estos bosques, ya sea en una carpa o en una de esas cuevas. Tal vez regrese al caer el sol para pasar la noche con su familia. Antes de que salga el sol, regresa al monte.
Fui con 3 o 4 muchachos de nuestra oficina y caminamos por el bosque como si fuéramos cazadores. Cuando los agentes encuentran evidencia de que Stewart se oculta en el bosque, Chuck Zanda y Terry Kelly, de la oficina del comisario del condado de Morgan, recurren a la sección perros para rastrear a Stewart. Yo había buscado a Charlie por alrededor de un año. Le dediqué muchas horas y realmente no lograba encontrarlo. Así que no tenía mucho optimismo, o quizás hubiese llevado más gente. A poca distancia de la casa, los perros captan el rastro. Detective Terry Kelly. Los perros hallan el rastro y lo siguen con fuerza y rapidez casi de inmediato. Y así comenzó. Los perros nos guiaron hasta un árbol y empezaron a ladrar hacia el árbol. Y nos dio un poco de miedo pensar que podría estar allí arriba. Y vimos una caseta para ciervos. La caseta estaba vacía. Pero los agentes no estaban lejos de Stewart. Los canes siguieron el rastro por un barranco hasta un arroyo. Dimos algunas vueltas y los perros hallaron una cueva. Nos detuvimos un instante porque no sabíamos qué había en la cueva. Los perros entraron y volvieron a salir, pero no era muy profunda y con nuestras linternas pudimos ver. Había comida fresca, un saco de dormir y otras provisiones para acampar. Stewart no puede estar lejos. De pronto vi a Scott Brashears cruzar el campo y parecía que estaba corriendo una carrera. Estaba sin aire y vino a decirnos que hallaron el lugar. Estamos cerca, dijo. Hallamos su cueva. Capitán Mike Corley. Tan pronto como pude llamé y pedí la ayuda de todo el que estuviera en servicio ese día. Pedí la unidad aérea y comencé a traer a todos allí. Tuvimos respuesta de la policía estatal, algunos oficiales de la policía local y de la oficina del comisario. Y tratamos de establecer un perímetro de este bosque de 3 kilómetros por 8. Había tal vez unos 20 a 30 oficiales allí. Mientras el equipo canino informa su posición, Corley ubica a sus hombres. Cada vez que un oficial lograba avanzar 100 metros, eran 100 metros que le quitábamos. Lo que quería era empequeñecer el área, cerrar el nudo sobre él para que no escapara. Tras quizás unas 3 horas de persecución por el bosque, finalmente escucho en la radio a uno de los agentes diciendo que vio a un sujeto salir del bosque corriendo. Stewart está arrinconado y saca el arma. Y ahora viene tal vez la peor parte de toda la persecución. Mientras oíamos que los agentes se acercaban y que ya lo tenían, escuchamos disparos, varios disparos. No sé si era uno de los nuestros o del equipo canino. Pero unos segundos después oímos que nadie estaba herido y que tenían a Stewart. Una larga cacería había terminado. Una cacería que comenzó casi 1 año y medio atrás. Charlie era un hombre temible. Tenía una expresión muy fría en sus ojos, muy fría y temible. Me alegra mucho que esté preso. Realmente. En enero de 2002, Stewart y su banda son enjuiciados y hallados culpables de fraude bancario, secuestro y homicidio. Richard Dorman recibe una sentencia de por vida por su participación en los crímenes. Billy Lyon también recibe cadena perpetua. Charles Louis Stewart es condenado por todos los cargos. Lo sentencian a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
Las autoridades creen que Charlie Stewart fue el cerebro de toda la operación. Él ordenó a Larry y Billy Lyon que asaltaran a Jack Norris y James Nichols. Luego entregó las identificaciones y chequeras robadas a Richard Dorman, el cuarto miembro de la banda, para que pudiera vaciar sus cuentas bancarias. Stewart eligió a sus víctimas con cuidado, basándose en su parecido con Dorman. Es un cuadro alarmante. 2 hombres inocentes están muertos simplemente por su aspecto.